no te va a dar ningún préstamo sin seguro de título. La razón es porque ellos saben, si había un problema, ellos nunca te van a dejar cerrar un préstamo sin esa garantía, pero no se ahorran posibles futuros dolores de cabeza. Y es mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio el día de hoy, donde estaremos hablando de una figura súper importante en las transacciones inmobiliarias de la que poco se habla, y esto es la compañía de título. Es una figura súper importante y estoy en grata compañía de Gabriela Germino. Ella es CEO de Arexi, por sus siglas en inglés, All Real Estate Title Solution, y estaremos hablando de este tema para todos ustedes y que conozcan de qué se trata una compañía de título y cómo puede servirte. Comenzamos dándote la bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Sé que tienes muchísimos años de experiencia en esta industria, por eso pues te invité a este espacio para que hablemos un poco acerca de cuál es la función de la compañía de título, pero antes quisiera que nos hablaras un poco de ti. ¿Cuántos años tienes en la industria y cómo ha sido tu experiencia? Pues muchas gracias primero por la invitación. Yo comencé en esta industria en el año 1995. Eso es cuando compré mi primera casa. Hice el cierre y yo de verdaderamente no sabía nada de lo que era la aseguranza de título. Solo que yo sabía que lo necesitaba. En razón por qué, no sé. Pero hice mi primer cierre. La señora con quien cerré me dio la oportunidad para trabajar con ella. Mi suegra en ese tiempo era un realtor y le preguntó a ella que si tenía una posición. Exacto. Me metí allí, comencé a aprender, a hacer las preguntas y eso poco a poco estaba trabajando con ella hasta que ella se retiró en el año 2008 y eso es cuando yo abrí mi propia compañía, o Real Estate Title. So, haciendo eso, comenzamos con la oficina en Tampa. Las muchachas ahí somos una oficina bilingüe, con todos hablamos el español y el inglés. Y pues también abrimos un satellite office en el condado de Pasco para ayudar a los clientes también en Pasco. Buenísimo. Bueno, y a mí me encanta trabajar con ustedes porque precisamente por eso. Mi nicho son clientes latinos y es importante cuando uno trae el cliente a la compañía de título a firmar la compra de su casa, pues obviamente entiendan todo, porque realmente pues muchas compañías no tienen este servicio, además de la calidad humana de ustedes y de todo tu equipo, pues me encanta. Y pues para entrar en materia formalmente, quisiera preguntarte, la primera pregunta Claro. básica, Gaby, ¿de qué ¿cuál es el propósito de la compañía de título? ¿De qué se encarga? ¿Cuál es la función? Pues la compañía de título, lo que nosotros hacemos es, te estamos asegurando a usted, como los compradores, que la propiedad que se está comprando, que el título está limpio, que nadie va a venir a tocarte la puerta y decirte que ellos son los dueños de esta propiedad o que los dueños tenían una deuda que no se pagó. Nosotros hacemos ese reviso y te garantizamos con una aseguranza que te va a proteger mientras eres dueño de esa propiedad. Aparte de pues llevar toda la transacción igual que nosotros Claro. de principio a fin y bueno, hacer toda la evaluación pertinente cuando son casas, sobre todo casas usadas, ¿verdad? Claro. Quisiera también que puntualizáramos un poco, Gaby, gracias a tu gran experiencia, ¿cuáles son esos puntos álgidos con que ustedes se han conseguido en las transacciones de compra para que nuestra audiencia tenga una idea de con qué se pueden encontrar y cuáles son las soluciones que ustedes dan a todas estas situaciones que pueden presentarse? Claro que sí, sí, hay muchas cosas que puede pasar. Yo tengo varios casos que un vendedor está vendiendo la propiedad. Hacemos el estudio de título y encontramos que había un dueño anterior que nunca firmaron. Tenía un caso que él lo compró de un familiar, no cerró con casa de título, con nada y no consiguió una aseguranza de título, porque como era familiar pensó que todo estaba bien. Pero ese familiar, ellos cogieron ese título de una persona que falleció y no vio que no se hizo el probate correcto. Okay. Lo que pasó es cuando hicimos el estudio, uno de los requisitos nos hicieron es que teníamos que verificar que el probate de la persona que falleció se hizo y que todos los herederos firmaron para pasar el título al dueño anterior. Y eso no sucedió. Solo que se tenían que hacer una cosa buena, que era una familia, eso se tenía que comunicar con ellos para conseguir un abogado para hacer el probate.
pero sin una aseguranza de título, sin ninguna reviso de eso, nunca se sabía que había un problema y se podía vender y eso seguía de dueño a dueño hasta que lo corrigían. Hay otros casos que hay un préstamo que no se sabía que estaba puesto allí por una razón u otro, nunca se pagó esa deuda y cuando se hace un estudio se encuentran que había una deuda ahí de un dueño anterior que no se pagó. Cosas así puede pasar. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, es hacer el estudio, revisar que todo está hecho bien, porque al final le estamos garantizando con la póliza que no va a tener ningún problema sobre ese título. Y los casos que se te han presentado con compradores en el momento, o sea, yo he tenido casos, de hecho, que me han preguntado algunos clientes donde el esposo es el que pide el préstamo y la esposa no tiene nada que ver con el préstamo. Entonces ella me dice, pero es que yo no voy a, la casa no va a ser mía porque el título no va a estar a nombre mío. Explica un poco acerca de eso, Sí, porque es bien común. Sí. Hay dos cosas. Hay ese título de la propiedad que dice quiénes son los dueños. Tú puedes tener al esposo y a la esposa como dueños. Y pues tiene la otra parte que es parte del préstamo. Puede ser, como tú explicas, que el esposo es el único que cualifica y va a estar en el préstamo. Él puede estar en el préstamo y los dos pueden quedar como dueños. No hay ningún problema. O si desean que él solo queda como dueño también con el préstamo. Eso es porque cuando nosotros hacemos el proceso, le preguntamos cómo van a querer aguantar ese título, en el nombre solo o los nombres de los dos, para que así sabemos cuando preparamos los papeles de la escritura de dueño, allí enseña quién va a ser mi dueño. Será él solo, él y ella, pero el préstamo, claro, puede ser en el nombre de él. Hay ciertas cuestiones que llegamos a la mesa de cierre y eso pasó, que dice, pero espérate, él es el único dueño. Yo no voy a ser dueña de la casa. ¿Cómo va a ser eso? Es bien bueno que comunicamos con los clientes, le preguntamos cómo quieren aguantar ese título y pues preparar los papeles como debe Es ser. una pregunta frecuente que nosotros como agentes inmobiliarios también hacemos para facilitarles el trabajo a ustedes, que Gracias. bastante que trabajan. Ay, sí. Sí. Gracias. Sí. Hay otro tema bastante curioso e importante que la mayoría de los clientes, gran porcentaje de los clientes no lo saben. Por eso estamos aquí, por supuesto, para educar a toda la comunidad. Y es con relación al seguro del título. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué yo tengo que pagar un seguro del título si la compañía de título ya hace su trabajo, ya yo cerré mi casa y toda la... No entienden cuál es el proceso y la importancia de tener un seguro de título. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, cuando tú revisas los documentos de cierre, en el CD, que es el documento que dan todos los gastos, ellos ponen que la aseguranza de título de dueño es opcional. De verdaderamente no debe ser así, porque cuando tú vas a comprar tu casita, tú estás poniendo tu dinero, tu down payment, todo eso sobre esta propiedad donde van a estar viviendo. Tú quieres garantizarte que nadie puede regresar a quitarte esa propiedad. La gente compra seguro de vida para protegerse a los familiares si algo le pasa. Cogen seguro de carro por si acaso que hay un accidente para pagar y reparar los carros. ¿Por qué no compras una casa con esa garantía de título para que nadie pueda regresar y cogerte la propiedad? Los prestamistas no te van a dar ningún préstamo sin seguro de título. La razón es porque ellos saben si había un problema, algo les pasó de dueño, de deuda, lo que sea, y ellos no pueden hacer el foreclosure, ellos quieren que estés respaldado por una aseguranza de título. Ellos nunca te van a dejar cerrar un préstamo sin esa garantía. ¿Por qué por qué quieren comprar una propiedad sin la garantía como dueño? Sí, porque generalmente es ahorrarse dinero, pero no se ahorran posibles futuros dolores de cabeza. Y es mejor estar protegido, como tú lo dices. Claro que sí, eso sí. Me encantaría, Gaby, que tocáramos, que explicaras un poco cómo trabajan ustedes o qué manejan durante el proceso de la compra de una propiedad, porque esa es una pregunta muy frecuente. Yo les explico lo básico, no soy especialista en títulos, precisamente por eso estoy aquí contigo. Sobre todo es, pues, después de que estemos bajo contrato, tenemos los días reglamentarios para hacer el depósito de garantía, eso hay que hacerlo en la compañía de títulos. Y explícanos un poquito para que la audiencia conozca qué
son Hace los pasos. ¿Cuáles son los pasos Sí, sí, en sí. una compra? Claro. So, la primera cosa es recibimos el contrato de Ujú, ustedes. En ese tiempo, cuando recibimos el contrato, mandamos a comenzar nuestro file ordenando el estudio de título, el estudio municipal, comunicándonos con los clientes, serán los realtors, los compradores, los vendedores, y también mandar a pedir que el depósito se hace. Porque como tú dices, en el contrato hay ciertos días que le tienen ujú. que poner ese depósito. So nosotros les comunicamos con los compradores para que ellos mandan el dinero. Después de eso también, si va a estar financiado, nosotros nos encargamos de hablando con la compañía de préstamo Ujú. para mandarles los reportes que ellos piden. También a veces piden que nosotros le mandamos y le ordenamos el survey. El survey es a donde mandan a medir el límite de los lotes, que es lo que están comprando. So nosotros mandamos a pedir eso. A vez en cuando las propiedades tienen una asociación. So también mandamos a pedir el estudio de la asociación para saber cuánto se pagan, si los vendedores están al día y si no, se lo tenemos que colectar. Si la asociación cobra algo especial para los compradores para que puedan comprar en el área. So, nosotros nos encargamos de ordenando eso y todos los reportes que tenemos, será el reporte de título, municipal, asociación y el survey, se lo mandamos a todos para que lo puedan revisar y ver si tienen preguntas, una dudas o no saben, necesitan explicación, allí estamos. Las muchachas que trabajan conmigo, ellas todo hablan el español y hablan con los clientes directamente. So, si alguien llama a la oficina y tiene alguna duda y si yo no estoy disponible, pues las muchachas le ayudan y le explican los papeles y cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a la mesa de cierre. Sí, por eso nosotros hablamos mucho con los clientes en este caso de cuáles son los fees que cobran ustedes, pero es que los fees no son directamente muchas veces de la de compañía de títulos, sino es de todo el trabajo y el proceso que han tenido que hacer y esto tiene un costo. Es algo puntual donde los clientes también se preguntan y es bueno aclararlo con ustedes para que sepan cómo funciona realmente esta figura tan importante, digo yo, y la comunicación, pues obviamente también es Claro. fundamental en este proceso. Gaby, quisiera también que nos dieras tips para todas estas personas o todos estos clientes que van a comenzar el proceso de compra. Ujú, Sabemos que no se trabaja sola, la compañía de títulos no trabaja solamente con el ente comprador o con los compradores, también es compra-venta de cualquier inmueble. Trabaja tanto con el comprador como con el vendedor. Hay que acotar también que aquí eh, a diferencia de Miami, por ejemplo, en Miami el comprador es el que escoge la compañía de título con quien ujú. quiere trabajar. Aquí es al contrario. Aquí es el vendedor quien escoge con qué compañía de título trabajar, pero también se puede negociar que el comprador escoja la compañía de título con algunas condiciones especiales, pero también se puede negociar. Entonces, ¿qué tips le puedes dar tú a nuestra audiencia cuando estén comenzando un proceso de compra para que esto sea súper fluido y de la Claro mejor que sí. manera? Wow. A mí me, yo siempre quiero hablar con los clientes. Cuando entran en contrato en cualquier compañía de título, ustedes deben llamarlos a ellos y preguntarle su proceso. El momento que ellos están ordenando esos estudios, esos reportes, tú quieres pedírselo que ellos te mandan ese reporte. Ujú. Entiendo que no tanta gente sabe a leerlo, entender lo que está. Eso es porque nosotros estamos aquí. El momento que tú recibes cualquier reporte de nosotros, te pedimos que por favor nos das una llamada para que así nosotros nos podemos explicarte a usted qué es lo que se encontró. Porque, por ejemplo, nosotros, claro, somos la compañía de título y de verdad somos solo explicando la aseguranza, pero queremos explicarte qué es lo que tenemos que hacer. Hay una hoja allí que dice todos los requisitos que nosotros como casa de título tenemos que hacer para limpiar ese título y llegar a la casa, al cuarto de cierre. Pero la gente no entiende. La otra cosa es más importante es ver qué es lo que va a quedar después que cierra. Las cosas que quedan sobre el título. Por ejemplo, si hay restricciones en ese lugar, si hay ISME que el condado, la electricidad, lo que sea, tiene derecho de usar, ustedes deben entender todo eso. So, es importante que hacen una cita con nosotros, será por teléfono o si quieren, vengan a la oficina para explicarte estos reportes porque los clientes deben saber qué es lo que están comprando
qué es lo que va a quedar en esa propiedad para que Ujú. así en el futuro no tienen problema si algo sale y, ay, pero yo no sabía que no podía construir en la parte de atrás de mi lote porque tengo un ISME, que es el área que el condado tiene derecho de aguantar y usar. Eso es bien importante y eso es lo que le digo a los clientes como comprador. Llámame, no te preocupes, nosotros estamos ahí para explicarte. Igual con los vendedores están vendiendo esta propiedad. Ellos quieren saber, después de todos los gastos, qué es lo que van a recibir. Exactamente. Eso es que yo hago. Yo le hago un estimado diciendo, ok, estos son tus gastos como vendedor, que no son, como tú dices, solo de título. Hay de la otra cosa, el Estado que cobra los sellos de la venta, el payoff que se tiene que mandar a pagar y para saldar el préstamo que ellos tienen, si hay una asociación, lo que ellos cobran para mandar los estudios. Hay varias cosas que afectan los números. Nosotros nos sentamos con ellos y le explicamos esos datos para que así a la hora de cierre no está llegando diciendo, pero ¿qué son estos gastos? Exacto. Porque yo pensé que solo iba a recibir esto y ¿a dónde está el resto del dinero? Nosotros se lo explicamos y así cuando llega la hora de cierre saben que estamos allí junto con lo que le explicamos. Además que ustedes son los encargados de hacer como digo yo, la distribución del dinero, ¿no? Sí, ¿Qué, ujú, qué le corresponde a cada una de las partes, tanto en la parte vendedora como en la parte del comprador? Ustedes hacen como que la calibración, diría yo, ya cuando está cerca la fecha del cierre, para que estemos claros de cuánto le corresponde de aportar sí, a cada una de las partes en pagos, por supuesto, en claro que impuestos sí. y todo lo que acabas de Sí, comentar. por ejemplo, si hay préstamo, nosotros trabajamos con el prestamista para hacer esos números, Exacto. para que así le ponemos los gastos del prestamista, seguro de la casa, los intereses que están cobrando, lo que te cobra el Estado para registrar los documentos, igual con la aseguranza de título y cualquier otro gasto que debe estar allí. Si hay créditos por el contrato que el vendedor le va a ayudar en gastos, también se lo ponemos allí, porque al final para enseñarle al cliente qué es lo que van a necesitar para la compra, que es el down payment y los gastos necesarios. Una pregunta que es súper trivial, pero la debo hacer porque muchos, la mayoría no lo sabe tampoco, y es, a la hora de cerrar una propiedad, ya yo lo sé, pero quiero que tú lo corrobores, siempre nosotros le indicamos al cliente qué debe traer a la compañía de título a la hora de su firma. ¿Qué se necesita? Es importante que usted traiga en su identificación. Ujú. Siempre pedimos dos formas de identificación porque no solo que el prestamista me lo pide en su formulario, pero es importante para saber los clientes que están comprando. Ahora en esta época hay muchos fraudes. No será para el Exacto, comprador, pero también para los vendedores. así es. Hay fraude por todos sitios, a donde están vendiendo casas que están vacías, lotes que no están construidos y gente va y tratan a venderlo y si nosotros no verificamos quiénes son y que estamos trabajando con las personas que debemos trabajar, puede haber una venta de una casa, de un lote y de verdaderamente los vendedores no fueron los vendedores que tenía que vender Los esa reales, propiedad. los vendedores Ajá. reales. Y pues tenemos un problema bien grande. A la hora de cierre le pedimos que traigan sus dos identificaciones. Si son compradores, que nos traigan la prueba del dinero que mandaron, el giro que Ujú. mandaron para la compra, porque los prestamistas siempre piden que nosotros verificamos que los fondos que vienen de la cuenta del comprador, que esos fondos vienen del número de cuenta que ellos verificaron. Si están recibiendo ayuda o un regalo de un familiar para la compra, igual necesitamos la prueba de ese dinero que viene de ese familiar que le está ayudando, porque al final cuando el banco me lo pide y ellos no lo traen, pues tenemos que aguantar y tener un Sí. poco más tarde para terminar los funding. Esas son las dos cosas más importantes que pedimos que vengan a la hora de cierre. De todas maneras o de igual forma, ustedes siempre van a estar informados de este proceso por parte de la compañía de título también, no nada más del banco. El banco va a pedir lo que requiere para poder lograr pues el clear to close que nosotros hablamos para hacer ya estar listos para el cierre, y la compañía de título también les va a informar a ustedes cuáles son los pasos a seguir en este proceso. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Queremos pues mantenerlos informados en todo lo que es el proceso de compra, más que todo nosotros trabajamos proceso de venta también, pero esto va destinado a ustedes que están interesados
interesados en comprar y deben estar informados para que vayan en su transacción de manera más segura y confiada y sabiendo cuál es el paso a paso que ustedes deben seguir para una transacción inmobiliaria. Gaby, te doy las gracias por este espacio el día de hoy. Ha sido de utilidad, siento que sí, y pues mucha información de valor que compartirles a ustedes y nos vemos para la próxima. Bye bye. Gracias, chao.